www.rcpc.co, Visión Noticiosa y la reflexión del día. Hola, muy buenos días amigos oyentes, bienvenidos a la reflexión del día de hoy, jueves 31 de marzo. Y hoy continuamos con nuestro ejercicio de interpretación, salida bastante de lo que tradicionalmente se nos enseñó. Puede causar también mucha controversia alrededor, pero esa controversia nos impulsa a girar, como lo dije en alguna otra reflexión, a girar el punto de vista en el que siempre nos hemos puesto, ¿no? Esta vez voy a hablar y voy a profundizar de aquello que hablamos ayer en el sentido de la respuesta que dio Jesús en cuanto a atar en los cielos, desatar en la tierra, bueno, todo esto. Vamos a tomar alguito que está más atrás de esa misma cita. Esa cita es Mateo 16, del 3 al 18, y dice lo siguiente. Mucha atención. Preguntó a sus discípulos diciendo, Jesús, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que pues Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta cita ha sido el argumento principal para la Iglesia Católica, o para la Iglesia Católica decir de dónde sale, que fue encomendada por Jesús. En este sentido, Pedro se convierte, según la interpretación que ha sido unánime y soberana de la Iglesia sobre el planeta Tierra, Pedro es el primer papa y él tiene las llaves del cielo y del infierno y todo. De hecho, allí en la plaza de San Pedro, ustedes podrán ver a Pedro en una estatua allí en la plaza con una llave, la llave que le dio Jesús allí en su símbolo, ¿no? Pero como nosotros aquí somos bastante rebeldes en ese sentido, eso no tiene nada que ver con iglesia, eso no tiene nada que ver con Vaticano, eso no tiene nada que ver con protestantismo, nada de ese cuento. Esto tiene que ver con una codificación interna. ¿Por qué? Por lo siguiente, miren que la respuesta de Pedro nos da a entender, primero, cuál es la consecuencia de reconocer al Cristo. Porque si analizan aquí, lo que hizo Pedro en esta cita fue reconocer al Cristo. Pero el Cristo aquí no lo vamos a enfocar como un personaje Jesús, no, reconocer al Cristo interno, porque ya en reflexiones anteriores hemos venido conduciendo nuestra interpretación a que Cristo no es solo un hombre, sino el poderío en conjugación de las leyes universales en el corazón del hombre. Cuando el hombre despierta, genera, crea, gesta esa fuerza en conducción de su vida, ha reconocido a su Cristo interior, ha gestado su Cristo interior. Entonces, teniendo en cuenta eso, cuando Jesús hace la pregunta y él responde, él ha dado muestra de reconocer ese poderío. Tú eres el Cristo, o por decirlo de manera contundente, es como decir, ese Cristo está dentro de mí. Entonces, ante esa respuesta de Pedro, Jesús genera también una reflexión muy interesante para nosotros hoy. Él dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que reconocer esto no significa, o no se hace bajo la dimensión tradicional de un documento, sino de un trabajo de reconocimiento interno. Esa es la parte espiritual que nos permite entrar en esa dimensión. Y dice, y yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cambia la identidad porque él era, bienaventurado era Simón, se llamaba Simón, cambia el nombre y le pone Pedro, piedra, roca, y sobre esta piedra, roca edificaré mi iglesia. Pedro, roca, Cristo, iglesia. ¿Cómo todo este cuento? La iglesia no es una organización, la verdadera iglesia de Cristo no es una organización en la que usted va y se reúne, reza y todo este cuento. No, ni tampoco será una nueva religión. La iglesia está conformada por piedras, rocas vivas, Pedros,
hombres que reconocen su esencia interior. En la medida que usted reconoce su Cristo, esa esencia de transformación que se da a través de distintas herramientas espirituales, de transformación, de perdón, de renovación, en fin, todo aquello que hemos venido hablando en estas reflexiones, sucederá que esa herencia que se despierta en usted le hará parte de un conglomerado, de una dimensión, de una vibración de seres humanos en el planeta Tierra que Jesús acá le dice mi iglesia, pero no como una organización, sino como un estado, no un estado de país, sino como un estado interior, como un estado de vibración, como una, digamos, como un conjunto de seres humanos, como una masa crítica de seres humanos que han despertado internamente a eso. No para conformar grupos y cosas raras, sino para ejecutar, para practicar, para vivir dentro de esa esencia que se reconoce. Entonces la clave está en reconocerse internamente como lo hizo Pedro en esa cita. Si nos reconocemos internamente, entonces sobre nosotros, sobre esta roca piedra, se edifica esa verdadera iglesia. Ahora, esa roca también podría significar esa piedra, esa piedrecita blanca que también menciona Apocalipsis, donde viene escrito un nombre nuevo. De tal manera, amigos oyentes, que esta propuesta de interpretación está conducida a situaciones meramente interiores y espirituales, fuera de religiosidad, fuera de estamentos, estatutos y organizaciones que esclavizan la conciencia, pensamiento y desarrollo humano. Es tiempo, y es nuestra recomendación de todo corazón, que tales documentos usted deje de verlos con la religiosidad. Por ejemplo, yo aquí pongo, si ustedes ven acá, Mateo 16, 13, 18, y hay un pequeño detalle en las Biblias, San Mateo. Y decimos, porque en el Evangelio de San Mateo, estructura religiosa todavía en la cabeza. Mateo fue un señor, como usted o como yo, ningún santo. Ese San se lo puso la iglesia para que usted en él genere adoración. Y la adoración va en disonancia al desarrollo interior, porque usted adora algo que está afuera. Por eso está en disonancia el desarrollo interior, porque usted se desenfoca de donde realmente tiene que hacer su trabajo. Entonces, con el simple detalle de decirle Mateo 16 o Mateo dijo tal cosa, le estamos quitando adoración y religiosidad a esto, que tiene una carga muy fuerte de religiosidad. Y ese es en el fondo el trabajo que nosotros queremos promover, quitarle la adoración y toda la tontera que se le puso a esto para hacernos tontos, porque prácticamente somos unos tontos espirituales, porque no vemos más allá de lo que esa organización diabólica colocó en el planeta Tierra. Esta ha sido la reflexión del día para hoy, aquí en RCPC. La radio, como debe ser, recuerden darle un like y suscripción a este canal. Chao. www.rcpc.co, visión noticiosa y la reflexión del día.